hemos participado de manera muy activa en los procesos de transformación del país de la última década, actualmente a cargo de la autoridad de competencia, de la construcción de la autoridad de competencia en el país. América Latina tiene que estar muy consciente de los graves desafíos que tiene en el futuro inmediato. Hay una evolución muy rápida de los acontecimientos en el marco de una crisis estructural del capitalismo en el que nos ponen en una situación muy difícil, inclusive podremos convertirnos rápidamente, aunque parezca increíble, en escenario del conflicto, de la desestabilización, inclusive de procesos de guerra, ¿no? Porque estamos hablando de mercados muy rentables que involucran un proceso de degradación del sistema en su conjunto y que podrían, por ejemplo, involucrar el que América Latina vuelva a entrar en un ciclo de la deuda, de endeudamiento externo agresivo que nos arrincone nuevamente en las políticas de austeridad, en las políticas de ajuste que los vivimos tan dolorosamente hace algunas décadas. Entonces es muy importante el fortalecer las capacidades macroeconómicas, es decir, los espacios de política, la decisión, la soberanía, no solamente a nivel de los estados, sino a nivel subnacional, a nivel popular, inclusive a nivel de las empresas. Y en eso se ha trabajado muy poco, ¿no? El tema de lo fiscal se convierte en un eje central, a veces fetichizado, desde una ortodoxia que deja muy poco margen de posibilidad a una propuesta política de defensa de los intereses nacionales, en la medida en que todo está formulado desde una opción que define el rol apabullante que tienen las corporaciones transnacionales, el rol apabullante que tiene el capital, entonces empezando desde el tratamiento totalmente asimétrico entre los ingresos del trabajo y los ingresos del capital, en una carrera siempre hacia el fondo a ver qué país se pone más regalón con la inversión extranjera, en detrimento no solamente de la fuerza de trabajo, sino en detrimento de la naturaleza, en detrimento de las condiciones de sostenibilidad, inclusive en el marco de lo que podría definirse como políticas de recuperación de cierta capacidad fiscal. Siempre hay, inclusive en el marco, por ejemplo, de los ingresos personales o en el impuesto a la renta a las corporaciones, siempre hay el privilegio, ¿no es cierto?, en los brackets superiores, en los segmentos superiores, cuidando el hecho de no ahuyentar a los verdaderos demiurgos del desarrollo, a los verdaderos demiurgos de la actividad económica y del empleo, que serían los grandes empresarios. Esa es una falsedad que se muestra claramente en el hecho de que, por ejemplo, países con una fiscalidad mucho más alta como los de Europa tienen mucha mayor soberanía, tienen mucha mayor endogeneidad en los ciclos de inversión que lo que pueden tener países con tasas impositivas mucho menores, ¿no? El problema fundamental tiene que ver con el modelo de desarrollo, el problema fundamental tiene que ver con la sostenibilidad que se define desde la construcción y la dinámica de un mercado interno, desde las capacidades locales que se puedan ir construyendo y que justamente son deterioradas por la perforación de la globalización y sobre todo de la financiarización. Entonces, es errado trabajar exclusivamente, aisladamente el tema de lo fiscal, si uno no involucra la necesidad de la regulación prudencial, del control a la fuga de capitales, del control de la corrupción, de las offshore, de una serie de mecanismos a través de los cuales los bancos transnacionales perforan cualquier capacidad de gestión en la cuestión, en el manejo de la tributación, en el manejo inclusive de los regímenes de competencia dentro de los países, porque a la final las grandes empresas siempre pueden arbitrar a través de distintos mecanismos, qué sé yo, utilizando exenciones fiscales, utilizando los diferenciales en el tratamiento de las regulaciones, de las normativas entre distintos países, precios de transferencia, falsificación de las facturas tanto de importación como de exportación, la disimulación de costos, por ejemplo, en términos de royalties, de patentes con respecto a las matrices. Es decir, una cantidad de elementos que a la final deterioran la capacidad de un país de soberanamente decidir cuáles son las prioridades.
esa simetría estructural obliga a que los países de América Latina tengamos mecanismos mucho más urgentes de integración que involucren, por ejemplo, una gobernanza regional que evita la carrera hacia el fondo, un compromiso a nivel del tercer mundo global, del sur global, en lo que tiene que ver con la defensa de nuestros pueblos frente a los abusos de las transnacionales, la necesidad de homologar una serie de elementos, no solamente en términos de tasas, sino en términos hasta de conceptos, que a veces en la confusión del concepto también se esconden agendas de esa programación agresiva en materia de tributación, en materia de inversiones, pero también una posición soberana del sur en defensa del ordenamiento jurídico internacional, por ejemplo, ante el papel tremendamente lesionador que tienen los tribunales de arbitraje internacional o los mecanismos que ahora se llaman de protección del inversionista, en que ya no solamente se protege la inversión, sino que además en juicios internacionales absolutamente prohibitivos y onerosos para los países del sur, se pretende indemnizar a un inversionista por la inversión que hubiese realizado si no hubieran habido cambios en la normativa, si no hubieran habido una serie de disposiciones que en definitiva solamente aplican la legislación nacional, que está siendo desconocido por este poder abrumador de parte de las grandes transnacionales. Es que esos son los retos inmediatos para América Latina y creemos que a diferencia de lo que está presente en el mainstream y lastimosamente en las facultades de economía, por ejemplo, hay muchísimo campo operativo y teórico en el que el continente puede seguir avanzando en la consolidación de un espacio soberano.